¿Y si te dijera que los secretos mejor guardados de la Iglesia Católica no están en un códice perdido, sino a solo metros del Papa? Bajo los cimientos del Vaticano existe un archivo tan vasto y protegido que ha alimentado siglos de misterio, teorías y temor. En este video vas a entrar por primera vez en el corazón oculto del poder papal, el Archivo Apostólico Vaticano. Allí descansan cartas que cambiaron continentes, bulas que separaron imperios y documentos tan sensibles que aún hoy están fuera del alcance del mundo. Quédate hasta el final, porque lo que se esconde en estos pasillos podría reescribir la historia como la conoces. ¿Alguna vez te has preguntado dónde se guardan los secretos más antiguos de la Iglesia Católica? Bajo las calles de la Ciudad del Vaticano, protegidos por gruesos muros y vigilados por guardias suizos, se encuentra uno de los tesoros documentales más importantes de la humanidad, los archivos apostólicos del Vaticano. Pero no es oro ni piedras preciosas lo que aquí se custodia, sino algo mucho más valioso: la memoria escrita de 12 siglos de historia. Todo comenzó en el siglo IV, cuando la Iglesia primitiva ya guardaba cuidadosamente sus documentos más importantes. Sin embargo, el archivo tal como lo conocemos hoy tomó forma en 1612, cuando el Papa Pablo V decidió separar los documentos administrativos de la Biblioteca Vaticana, creando un repositorio independiente para los registros oficiales de la Santa Sede. Desde entonces, este archivo ha crecido hasta convertirse en una colección monumental que incluye bulas papales, correspondencias diplomáticas, registros financieros, actas de concilios y documentos personales de los pontífices. Uno de los episodios más dramáticos en la historia de los archivos ocurrió en 1810, cuando Napoleón Bonaparte, en su ambición por construir un centro de conocimiento universal, en París, ordenó el traslado de los documentos papales a la capital francesa. Miles de cajas con documentos invaluables atravesaron los Alpes en una peligrosa travesía. Curiosamente, este saqueo contribuyó indirectamente a la modernización del sistema de catalogación, ya que los archivistas franceses aplicaron métodos más avanzados antes de que los documentos fueran devueltos al Vaticano tras la caída de Napoleón. Durante siglos, estos archivos permanecieron cerrados al público, alimentando todo tipo de especulaciones sobre su contenido. Fue el Papa León XIII quien en 1881 tomó la revolucionaria decisión de abrir parcialmente las puertas a investigadores académicos, iniciando una nueva era de estudios históricos basados en fuentes primarias. Esta apertura, aunque limitada, representó un cambio de paradigma en la relación de la Iglesia con su propio pasado y con la comunidad científica internacional. Finalmente, en octubre de 2019, el Papa Francisco cambió el nombre de Archivos Secretos a Archivos Apostólicos, reconociendo que la palabra secreto en el título original había contribuido a alimentar teorías conspiranoicas y malentendidos. El término secreto ha sido malinterpretado y ha servido para alimentar la sospecha, explicó el pontífice, subrayando que estos archivos, lejos de ocultar secretos terribles, constituyen un patrimonio histórico y cultural de inestimable valor para toda la humanidad, no solo para la Iglesia Católica. Como un pequeño enclave religioso en el corazón de Roma, llegó a acumular documentos capaces de decidir el destino de imperios enteros. La historia de los archivos vaticanos es inseparable de la historia del poder temporal y espiritual de los papas, una fascinante danza entre política y religión que se extiende por más de un milenio. Todo comenzó con la donación de Constantino,
un documento que supuestamente otorgaba al Papa Silvestre I y sus sucesores el control sobre Roma y las provincias occidentales del Imperio Romano. Aunque siglos después se demostraría que era una falsificación del siglo VIII, este documento sentó las bases para el poder político de los papas durante la Edad Media. Irónicamente, la prueba de su falsedad se encuentra hoy en los mismos archivos que una vez lo utilizaron para legitimar el poder papal. Un testimonio de cómo estos repositorios documentales contienen tanto las glorias como las sombras de la historia eclesiástica. Durante la Edad Media, el papado se convirtió en el centro diplomático de Europa. Reyes y emperadores buscaban la legitimación papal para sus coronaciones y conquistas, mientras que los pontífices utilizaban hábilmente estas relaciones para fortalecer su posición. Cada carta, cada tratado, cada bula emitida desde Roma era cuidadosamente copiada y archivada, creando un registro minucioso de las complejas relaciones de poder que moldearon Europa. El archivo crecía con cada crisis política, con cada conflicto entre el poder espiritual y temporal, convirtiéndose en un reflejo documental de la evolución del mundo occidental. Uno de los periodos más turbulentos para la Iglesia, el Gran Cisma de Occidente, 1378-1417, cuando llegaron a coexistir hasta 3 papas rivales, generó una explosión de documentación diplomática. Cada papa producía sus propios registros, emitía sus propias bulas y mantenía correspondencia con los monarcas que lo apoyaban. Cuando finalmente se resolvió la crisis con el Concilio de Constanza, todos estos archivos paralelos tuvieron que ser integrados, creando una compleja red documental que aún hoy desafía a los historiadores que intentan navegar por ese periodo. La Reforma protestante en el siglo XVI marcó otro momento crucial. La ruptura de la unidad cristiana occidental no solo dividió a Europa en términos religiosos, sino que generó una avalancha de documentación teológica, política y diplomática. Las actas del Concilio de Trento, la correspondencia con los monarcas católicos sobre cómo contener la expansión protestante, los registros de la Inquisición, todos estos documentos encontraron su lugar en los archivos, proporcionando un testimonio invaluable de una época que reconfiguró el mapa religioso y político de Europa. A medida que el poder temporal de los papas disminuía en los siglos XVIII y XIX, paradójicamente, sus archivos ganaban en importancia histórica. La pérdida de los estados pontificios en 1870 marcó el fin del papado como potencia territorial significativa, pero para entonces los archivos vaticanos ya se habían convertido en un tesoro documental incomparable, un registro de cómo una institución religiosa había participado activamente en la configuración del mundo moderno, desde la división del Nuevo Mundo entre España y Portugal, hasta las complejas negociaciones diplomáticas durante las guerras napoleónicas. ¿Qué sentiría sostener entre tus manos el documento que condenó a Galileo? ¿O la bula papal que dividió un continente recién descubierto entre 2 imperios? Los archivos vaticanos no son solo un depósito de papel amarillento y pergaminos polvorientos. Son testigos silenciosos de momentos cruciales que cambiaron el curso de la historia humana. Uno de los documentos más célebres y controvertidos es el expediente del juicio a Galileo Galilei en 1633. Las hojas, cuidadosamente preservadas, contienen el interrogatorio al astrónomo, sus respuestas y finalmente su abjuración, donde renuncia a la teoría heliocéntrica. Y sin embargo, se mueve, habría murmurado Galileo según la leyenda, aunque esta frase no aparece en ningún documento oficial. Lo que sí revelan los archivos, liberados completamente en 1998,
Es un proceso mucho más complejo que el simple enfrentamiento entre ciencia y religión que suele presentarse en los relatos populares. Se observa a un papa Urbano VIII, inicialmente favorable a Galileo, complicadas intrigas políticas en la corte papal, y un científico cuyo mayor pecado quizás fue su arrogancia al ridiculizar a quienes no compartían sus ideas. Igualmente fascinante es la bula Inter Caetera, emitida por el Papa Alejandro VI en 1493, apenas un año después del primer viaje de Colón. Con un trazo de pluma sobre pergamino, este documento dividió el mundo no europeo entre España y Portugal, estableciendo una línea imaginaria a 100 leguas al oeste de las Azores. Todo lo que se descubriera al oeste sería para España, al este para Portugal. Este acuerdo, posteriormente modificado por el Tratado de Tordesillas, no solo determinó el destino colonial de las Américas, sino que también estableció un precedente de cómo las potencias europeas se repartirían el mundo en los siglos siguientes. Hoy, ese documento que cambió la historia de continentes enteros descansa silenciosamente en una estantería del Vaticano. Las historias de preservación de estos documentos son tan fascinantes como su contenido. Durante la invasión napoleónica, cuando los archivos fueron trasladados a París, un funcionario vaticano logró esconder una carta crucial de 1530 dentro del acolchado de una vieja silla. Esta carta, firmada por 85 nobles y clérigos ingleses, solicitaba al Papa Clemente VII la anulación del matrimonio de Enrique VIII con Catalina de Aragón. La negativa papal a esta petición desencadenaría el cisma anglicano y cambiaría para siempre el panorama religioso de Inglaterra. El documento sobrevivió gracias a este acto de ingenio y fue reintegrado a los archivos tras la caída de Napoleón. Los archivos también custodian correspondencia con figuras históricas que muchos no asociarían con el Vaticano. Una carta de Abraham Lincoln al Papa Pío IX durante la Guerra Civil Americana revela los esfuerzos diplomáticos de la Unión por evitar el reconocimiento de la Confederación por parte de las potencias europeas. Misivas de María Estuardo, reina de Escocia, muestran sus esfuerzos por obtener apoyo papal contra su prima protestante Isabel I de Inglaterra. Estas cartas nos recuerdan que, durante siglos, el papado fue un actor central en la política internacional, no solo en asuntos religiosos, sino también en cuestiones geopolíticas de primer orden. Quizás uno de los hallazgos más curiosos fue descubierto recientemente: la documentación detallada del financiamiento del cónclave de 1922, que eligió al Papa Pío XI. Los registros muestran cómo iglesias de Estados Unidos enviaron la suma exacta de 210.409 mediante telegramas cifrados para asegurar el funcionamiento del cónclave en un momento de graves dificultades financieras para el Vaticano tras la Primera Guerra Mundial. Este detalle, aparentemente trivial, ilumina aspectos poco conocidos de las relaciones entre la Santa Sede y la Iglesia norteamericana, así como los mecanismos financieros que sostienen eventos aparentemente puramente espirituales, como la elección de un nuevo pontífice. ¿Quiénes son los silenciosos custodios que dedican sus vidas a preservar la memoria escrita de la Iglesia? Detrás de cada documento rescatado del pasado hay hombres y mujeres cuya misión es proteger, organizar y descifrar los tesoros documentales acumulados durante siglos. Estas son las historias nunca contadas de los archivistas del Vaticano. En los primeros siglos fueron principalmente monjes los encargados de copiar y preservar los documentos papales.
Trabajaban en escriptoria iluminados por la tenue luz de velas, caligrafiando meticulosamente cada línea con tintas que ellos mismos preparaban. El monje benedictino Platina, nombrado primer bibliotecario oficial por el Papa Sixto IV en 1475, estableció los primeros sistemas organizativos que sentarían las bases del archivo moderno. Su retrato, pintado por Meloso da Forlì, todavía adorna las paredes de la Biblioteca Vaticana, recordándonos que detrás de cada documento hay un rostro humano, una vida dedicada a la preservación del conocimiento. Con el paso de los siglos, el perfil de los archivistas evolucionó de monjes, devotos a eruditos especialistas. El cardenal Giuseppe Garampi, prefecto de los archivos en el siglo XVIII, revolucionó el sistema de catalogación, creando índices temáticos que aún hoy siguen utilizándose. Pasó 40 años de su vida entre estanterías polvorientas, descifrando manuscritos medievales y creando un sistema que permitiría a las futuras generaciones navegar por el océano documental. Durante su gestión se descubrieron documentos que habían estado perdidos durante siglos, incluyendo correspondencia papal que arrojaba nueva luz sobre las cruzadas. El día a día de los archivistas modernos combina la meticulosidad de los antiguos copistas con las más avanzadas tecnologías de preservación. Cada mañana, el personal actual, compuesto por aproximadamente 50 personas entre archivistas, paleógrafos, restauradores y asistentes, recorre los silenciosos pasillos subterráneos donde la temperatura y la humedad están rigurosamente controladas. Su trabajo incluye desde la restauración de pergaminos deteriorados hasta la digitalización de documentos, pasando por la asistencia a investigadores de todo el mundo que acuden buscando respuestas a enigmas históricos. Para convertirse en archivista del Vaticano se requiere una formación extraordinariamente especializada. Además de estudios avanzados en historia, paleografía, la ciencia que estudia la escritura antigua, y diplomática, el estudio crítico de los documentos, es imprescindible dominar latín, italiano y al menos otra lengua moderna. Los candidatos suelen pasar por un riguroso proceso de selección y años de formación práctica antes de ser considerados plenamente capacitados. Muchos son laicos con formación académica, desmintiendo el estereotipo de que solo clérigos trabajan en estas instalaciones. Las historias personales de descubrimientos realizados por estos guardianes de la memoria resultan fascinantes. El archivista Sergio Pagano, actual prefecto de los archivos apostólicos, relata cómo, en 1985, mientras revisaba cajas que no habían sido abiertas en décadas, encontró casualmente documentos relacionados con el caso Galileo que habían sido considerados perdidos durante la ocupación napoleónica. Este hallazgo permitió a los historiadores completar piezas faltantes del rompecabezas sobre el famoso juicio. En este trabajo, explica Pagano, nunca sabes qué tesoro histórico puede estar escondido en la siguiente caja, en el siguiente folder. Cada día es una posible revelación, una ventana que se abre hacia el pasado. ¿Cómo se conserva un pergamino de 1000 años para que las generaciones futuras puedan estudiarlo? La batalla contra el tiempo, la humedad, los insectos y la degradación natural de los materiales es una lucha constante que requiere tanto conocimientos ancestrales como las más avanzadas tecnologías. En los laboratorios de conservación del Vaticano, el pasado y el futuro se encuentran cada día. El enemigo invisible más temido es el ácido. Durante siglos, la tinta ferrogálica, compuesta de sales de hierro y ácido tánico, fue el estándar para la escritura en Europa. Paradójicamente,
La misma sustancia que permitió plasmar el pensamiento humano contiene componentes que, con el paso del tiempo, literalmente devoran el papel o el pergamino sobre el que se escribió. Los restauradores del Vaticano utilizan técnicas de desacidificación desarrolladas específicamente para neutralizar estos compuestos sin dañar el documento original. Cada página es tratada individualmente, en un proceso meticuloso que puede llevar días para un solo documento extenso. Las condiciones ambientales son cruciales para la preservación a largo plazo. Las cámaras subterráneas, donde se almacenan los documentos más valiosos, mantienen una temperatura constante de 18 Celsius y una humedad relativa del 50-55%. Sistemas avanzados monitorizan continuamente estos parámetros y en caso de variación alertan inmediatamente al personal. Los documentos se guardan en cajas libres de ácido, protegidas de la luz ultravioleta que podría decolorar las tintas. Esta combinación de condiciones ideales ha permitido que pergaminos del siglo VIII sobrevivan hasta nuestros días en un estado sorprendentemente bueno. El ambicioso proyecto de digitalización de los archivos vaticanos comenzó en el año 2000, con el objetivo de crear copias electrónicas de alta resolución de los documentos más importantes y frágiles. Este proceso no solo preserva el contenido informativo, sino que también reduce la manipulación de los originales. Cada documento es fotografiado con cámaras especiales que no emiten calor dañino, utilizando iluminación específica que no deteriora las tintas. Las imágenes resultantes son tan detalladas que permiten a los investigadores ver características invisibles a simple vista, como correcciones, anotaciones en los márgenes o incluso huellas dactilares de escribas medievales. Las nuevas tecnologías están permitiendo verdaderos milagros en la recuperación de textos aparentemente perdidos. La técnica de imágenes multiespectrales, originalmente desarrollada por la NASA para la exploración espacial, se está aplicando ahora en los documentos más deteriorados. Mediante la captura de imágenes en diferentes longitudes de onda, desde ultravioleta hasta infrarrojo, es posible revelar tintas desvanecidas, textos borrados o incluso escrituras subyacentes en palimpsestos, pergaminos reutilizados, donde se escribía encima del texto original tras borrar lo anterior. Un caso notable fue el descubrimiento de anotaciones marginales en una carta del siglo XIII, que había sido dañada por agua durante el traslado a París, ordenado por Napoleón. Estas notas, invisibles al ojo humano, contenían comentarios personales de un papa sobre negociaciones secretas con Federico II, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. El delicado equilibrio entre accesibilidad y preservación representa uno de los mayores desafíos. Por un lado, estos documentos pertenecen al patrimonio cultural de la humanidad y deberían estar disponibles para su estudio. Por otro, cada manipulación acorta inevitablemente su vida útil. La solución adoptada por el Vaticano combina la digitalización prioritaria de los documentos más solicitados con estrictos protocolos para el acceso a los originales. Nuestro objetivo, explica Mauro Brunello, jefe del Laboratorio de Restauración, es encontrar el punto justo donde la investigación actual pueda avanzar sin comprometer la posibilidad de que dentro de 500 años nuestros descendientes puedan seguir estudiando estos mismos documentos. Somos simplemente guardianes temporales de un legado que debe sobrevivirnos por muchos siglos. ¿Por qué el Vaticano siguió utilizando el latín siglos después de que dejara de ser hablado en las calles de Roma? En un mundo de reinos y naciones divididos por fronteras cambiantes y lealtades fluctuantes, el lenguaje mismo se convirtió
en un instrumento de poder, secretismo y universalidad. La historia de los archivos vaticanos es también la historia de cómo las palabras pueden unir, dividir y ocultar. El latín no era solo una elección estética o tradicional, sino una herramienta diplomática de inmenso valor. Como lengua neutral, que no pertenecía a ninguna nación moderna en particular, permitía al papado comunicarse con todas las cortes europeas sin favorecer culturalmente a ninguna. Cuando un embajador francés y un enviado español se reunían con el Papa, el latín funcionaba como terreno común, evitando disputas sobre cuál idioma vernáculo debía prevalecer. En los documentos del siglo XVI, conservados en los archivos, podemos ver cómo esta neutralidad lingüística permitió a los papas mediar en conflictos entre potencias rivales, posicionando a la Santa Sede como árbitro internacional. Más allá de su neutralidad, el latín ofrecía un velo de secretismo accesible solo a los educados. Durante la Edad Media y el Renacimiento, su conocimiento estaba restringido principalmente al clero y a una estrecha élite intelectual. Esta exclusividad creaba un espacio de comunicación privilegiado, similar a lo que hoy llamaríamos un canal seguro. Los registros muestran cómo en momentos de crisis, como durante las guerras religiosas del siglo XVII, los nuncios papales, embajadores, enviaban informes en un latín especialmente complejo y técnico, sabiendo que incluso si el mensaje era interceptado, pocos podrían descifrarlo completamente. Para asuntos verdaderamente delicados, los archivos revelan el uso de sofisticados sistemas de cifrado. La Secretaría de Estado Vaticana desarrolló algunos de los primeros códigos diplomáticos sistemáticos de Europa. Un ejemplo fascinante es el cifrado Barberini, creado durante el pontificado de Urbano Hecho, 1623-1644, que utilizaba un complejo sistema de sustitución donde letras, números y símbolos reemplazaban palabras completas. Los libros de códigos, celosamente guardados, permitían cifrar y descifrar estos mensajes. Actualmente los archivos contienen tanto los mensajes cifrados originales como sus traducciones, proporcionando a los historiadores una ventana única a la diplomacia secreta de la época. La transición del latín a las lenguas vernáculas no fue repentina, sino gradual, y refleja las cambiantes realidades geopolíticas. Los documentos del siglo XVIII muestran un aumento del italiano y francés en la correspondencia diplomática, aunque el latín seguía siendo la lengua oficial para los documentos más solemnes. Esta evolución coincidió con el declive del poder temporal del papado y el ascenso de los estados-nación modernos. Sin embargo, incluso cuando los idiomas vernáculos ganaron terreno, el Vaticano mantuvo una peculiar tradición. Los documentos más importantes se redactaban primero en latín y luego se traducían, considerando siempre la versión latina como la auténtica en caso de discrepancias interpretativas. Hoy, los archivistas vaticanos enfrentan el monumental desafío de trabajar con documentos en docenas de idiomas, desde el latín clásico y medieval hasta lenguas indígenas americanas, escritas por misioneros. Cada texto requiere conocimientos especializados, no solo lingüísticos, sino también contextuales. Como explica la doctora Bárbara Frale, paleógrafa de los archivos, leer un documento medieval no es simplemente una cuestión de traducir palabras, es comprender todo un universo cultural diferente, con referencias, abreviaturas y términos técnicos que solo tienen sentido en su contexto histórico específico. A veces pasamos semanas descifrando un solo párrafo particularmente complejo, consultando diccionarios especializados y comparando con otros documentos similares. Esta labor minuciosa continúa la tradición milenaria que ha hecho de estos
Archivos, uno de los mayores tesoros lingüísticos y culturales de la humanidad. Como un simple trazo de pluma sobre un pergamino en Roma dividió un continente entero entre dos imperios. Cuando Cristóbal Colón regresó de su primer viaje en 1493, nadie imaginaba que el Papa Alejandro VI, un español de la familia Borgia, tomaría una decisión que determinaría el destino lingüístico, cultural y religioso de las Américas por los siguientes 5 siglos. La bula Inter Caetera, emitida el 4 de mayo de 1493, representa uno de los documentos más consecuentes en la historia de la humanidad. Con una autoridad que hoy nos parecería asombrosa, el pontífice trazó una línea imaginaria a 100 leguas, aproximadamente 480 kilómetros al oeste de las Azores y Cabo Verde. Todas las tierras descubiertas y por descubrir al oeste de esta línea pertenecerían a España, las del este a Portugal. El documento original, conservado en los archivos vaticanos, está escrito en una elegante caligrafía gótica sobre pergamino, con el sello papal de plomo pendiendo de un cordón de minurecento, seda roja y amarilla. Poco podía imaginar el escriba que redactó estas palabras, que estaba participando en la división de un mundo nuevo, con millones de habitantes, cuya existencia apenas comenzaba a sospecharse en Europa. Esta primera demarcación pronto se revelaría problemática. Los portugueses, insatisfechos con su parte del pastel, presionaron para modificar el acuerdo. El resultado fue el Tratado de Tordesillas de 1494, que movió la línea divisoria 370 leguas al oeste de Cabo Verde. Esta modificación, aparentemente técnica, tendría consecuencias monumentales. Permitió a Portugal reclamar Brasil cuando Pedro Álvarez Cabral llegó allí en 1500. Los archivos conservan la correspondencia entre el Papa y los monarcas ibéricos sobre estas negociaciones, revelando las tensiones geopolíticas que ya se perfilaban en los albores de la era colonial. Los documentos vaticanos ofrecen también una ventana única a las complejas relaciones entre misioneros, colonizadores y pueblos indígenas. Cartas de Bartolomé de las Casas, el famoso defensor de los indígenas, denunciaban los abusos de los conquistadores y fueron cruciales para la promulgación de las leyes nuevas de 1542, que intentaron regular el tratamiento de los nativos americanos. Paralelamente, informes de jesuitas en Paraguay describían sus reducciones, misiones, como utopías cristianas, donde los guaraníes vivían protegidos de la explotación colonial. Esta dualidad entre protección y dominación cultural caracterizó la compleja relación de la Iglesia con los pueblos originarios, una ambivalencia que queda patente en los archivos. Uno de los documentos más fascinantes es la carta enviada en 1537 por el cacique de Tlaxcala, Diego de Axiotl, al Papa Paulo III. Escrita en latín, probablemente con la ayuda de frailes franciscanos, agradece al pontífice por la bula Sublimis Deus, que declaraba que los indígenas eran seres racionales capaces de recibir la fe cristiana. Este reconocimiento de humanidad, aunque pueda parecernos obvio hoy, era revolucionario en una época en que muchos cuestionaban si los nativos americanos tenían alma. La carta, adornada con imágenes de estilo mixteco-nahua, pero incorporando símbolos cristianos, representa un fascinante ejemplo de sincretismo cultural en los primeros años del encuentro entre dos mundos. Los conflictos entre órdenes religiosas rivales en América también quedaron ampliamente documentados. Dominicos, franciscanos y jesuitas competían por territorios misionales y diferían en sus métodos evangelizadores. Memoriales enviados a Roma acusaban a rivales de laxitud moral o excesiva rigidez, de adaptarse demasiado a las costumbres locales o de imponer innecesariamente patrones europeos.
Estas disputas, que podrían parecer meramente teológicas, tenían consecuencias prácticas enormes para las poblaciones nativas bajo su influencia. Los archivos revelan cómo decisiones tomadas en claustros romanos podían determinar si una comunidad indígena en los Andes o en la selva amazónica preservaría parte de sus tradiciones o sería forzada a abandonarlas completamente. Fue realmente la Iglesia Católica enemiga implacable del progreso científico, como tantas veces se ha pintado. El caso de Galileo, condenado en 1633 por defender el sistema heliocéntrico, ha eclipsado durante siglos una relación mucho más compleja y matizada entre fe y ciencia que los archivos vaticanos ayudan a desvelar. El expediente completo del juicio a Galileo, liberado íntegramente en 1998 por orden de Juan Pablo II, revela una historia mucho más compleja que el simple enfrentamiento entre dogma religioso y evidencia científica que suele presentarse. Las actas muestran que Galileo mantenía relaciones cordiales con muchas figuras eclesiásticas, incluyendo al propio Papa Urbano VIII, antes de su elevación al pontificado. Sus problemas comenzaron no tanto por proponer la teoría heliocéntrica, sino por insistir en presentarla como un hecho probado cuando la evidencia observacional disponible en ese momento aún no era concluyente, y por ridiculizar a sus oponentes intelectuales, incluyendo al Papa en su libro Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo. Los documentos revelan cómo consideraciones políticas, susceptibilidades personales y el contexto de la Guerra de los 30 años complicaron lo que esencialmente era un debate científico. Menos conocido pero igualmente fascinante es el caso de Athanasius Kircher, un jesuita contemporáneo de Galileo cuyos documentos personales se conservan en los archivos. Kircher fue un auténtico polímata, egiptólogo, geólogo, matemático y uno de los primeros en observar microorganismos con un microscopio primitivo. Sus estudios sobre los volcanes lo llevaron a desarrollar una teoría sobre el interior de la Tierra que, aunque errónea, representaba un intento serio de explicar fenómenos naturales mediante la observación sistemática. Sus cartas con científicos de toda Europa muestran cómo, lejos de existir una barrera infranqueable entre Iglesia y ciencia, muchos clérigos participaban activamente en la revolución científica del siglo XVII. Los archivos vaticanos documentan también la larga historia del Observatorio Astronómico Vaticano, uno de los más antiguos del mundo. Fundado formalmente en 1774 por el Papa Pío VI, sus orígenes se remontan a la reforma del calendario realizada por Gregorio XIII en 1582, que requirió precisas observaciones astronómicas. Los registros detallados de este observatorio, incluyendo mediciones celestes, diseños de instrumentos y correspondencia con astrónomos de otras instituciones, demuestran el compromiso institucional de la Iglesia con la investigación astronómica en práctica, incluso durante períodos en que existían tensiones teológicas sobre la interpretación de ciertos descubrimientos. Particularmente reveladora es la documentación sobre los debates teológicos relacionados con descubrimientos científicos a lo largo de los siglos. Memorandos internos del siglo XIX muestran cómo la Iglesia luchaba por reconciliar nuevos hallazgos geológicos sobre la edad de la Tierra con la interpretación tradicional del Génesis. Estos documentos revelan un proceso mucho más matizado de adaptación y reinterpretación que la simple resistencia al cambio que a menudo se describe. Como escribió un consultor teológico en 1870, la Sagrada Escritura nos enseña cómo ir al cielo, no cómo funciona el cielo, anticipando la posición más abierta que la Iglesia eventualmente adoptaría oficialmente. La evolución de la posición
de la Iglesia sobre temas científicos queda patente en documentos más recientes. Los archivos contienen los registros de la Comisión Bíblica Pontificia, que a principios del siglo XX comenzó a permitir interpretaciones no literales de los primeros capítulos del Génesis, abriendo el camino para la aceptación de teorías como la evolución o el Big Bang. Irónicamente, este último fue propuesto inicialmente por Georges Lemaitre, un sacerdote católico y físico cuya correspondencia con el Papa Pío XII muestra cómo este pontífice veía en la nueva cosmología una confirmación científica de la creación divina. Estos documentos desafían la narrativa simplista de un conflicto inevitable entre ciencia y religión, mostrando en cambio una relación dinámica y evolutiva que continúa hasta nuestros días. ¿Oculta realmente el Vaticano pruebas sobre alienígenas, el Santo Grial o tecnologías avanzadas perdidas? Pocas instituciones han generado tantas teorías conspirativas como los archivos vaticanos, pero ¿cuánto hay de verdad en estas especulaciones que pueblan Internet, novelas y documentales sensacionalistas? Es hora de separar los hechos de la ficción. La teoría del priorato de Sion, popularizada por El Código da Vinci de Dan Brown, sugiere que Jesús se casó con María Magdalena y tuvo descendientes cuyo linaje ha sido protegido por una sociedad secreta durante 2 milenios, con documentación oculta en los archivos vaticanos. La realidad, sin embargo, es mucho menos cinematográfica. El priorato de Sion fue creado en 1956 por Pierre Plantard, un estafador francés con aspiraciones aristocráticas que falsificó documentos para sugerir una genealogía que lo conectaba con los reyes merovingios. Esta falsificación fue completamente desenmascarada en la década de 1990 y los historiadores serios consideran toda la historia una elaborada fabricación sin base histórica. Los archivistas vaticanos, acostumbrados a recibir consultas sobre este tema, señalan que no existe ni un solo documento auténtico que respalde esta teoría. El llamado Tercer Secreto de Fátima ha generado especulaciones apocalípticas durante décadas. Según algunas teorías, el Vaticano ocultaría parte de las profecías reveladas a 3 niños portugueses en 1917, específicamente predicciones sobre el fin del mundo o crisis devastadoras en la Iglesia. Los documentos originales, liberados por el Vaticano en 2000, contienen una visión simbólica de un obispo vestido de blanco que es asesinado, interpretado oficialmente como una referencia al intento de asesinato de Juan Pablo II en 1981. Investigadores independientes que han examinado estos textos, incluyendo la hermana Lucía, la última vidente sobreviviente hasta su muerte en 2005, han confirmado que el texto publicado corresponde al documento original. Las especulaciones persisten, sin embargo, alimentadas por la tendencia humana a preferir explicaciones dramáticas y ocultas sobre las más prosaicas. Quizás la más extravagante de todas las teorías es la del cronovisor, una supuesta máquina capaz de ver eventos del pasado, inventada en la década de 1950 por el sacerdote y científico Pellegrino Ernetti. Según la leyenda, este dispositivo permitiría a los altos jerarcas vaticanos observar eventos históricos como la crucifixión de Jesús o la fundación de Roma. Aunque Ernetti existió realmente y tenía genuinos conocimientos científicos, no existe evidencia creíble de que tal máquina fuera jamás construida. El origen de esta historia puede rastrearse a una entrevista en la que Ernetti habló de manera especulativa sobre la posibilidad teórica de detectar ondas residuales de eventos pasados, un concepto que fue malinterpretado y progresivamente exagerado en sucesivas repeticiones.
Las teorías sobre la muerte del Papa Juan Pablo I, que falleció tras solo 33 días de pontificado en 1978, ejemplifican cómo el secretismo institucional puede alimentar sospechas incluso cuando la explicación más simple es probablemente la correcta. Diversas teorías sugieren que fue asesinado por descubrir escándalos financieros relacionados con el Banco Vaticano o por planear reformas radicales. Los informes médicos oficiales, ahora accesibles en los archivos, indican simplemente un infarto. La rapidez con que se gestionó su muerte, sin autopsia y con declaraciones iniciales confusas, alimentó las sospechas, pero los historiadores que han investigado el caso no han encontrado evidencias sustanciales de conspiración. Este episodio ilustra cómo la tradicional discreción vaticana puede ser contraproducente en la era moderna, generando especulaciones que persisten durante décadas. Es importante entender el origen psicológico y cultural de estas teorías conspiranoicas. El aura de misterio que rodea al Vaticano, combinada con su innegable influencia histórica y su tradicional discreción, crea el escenario perfecto para la especulación. Como explica el doctor Marco Boniardi, historiador especializado en documentación vaticana, los archivos contienen ciertamente documentos controvertidos sobre eventos históricos reales, desde las cruzadas hasta el Holocausto, pero estos son problemas históricos complejos, no misterios sobrenaturales o conspiraciones exóticas. La verdad documentada suele ser más prosaica que las teorías conspirativas, pero paradójicamente también más fascinante para el historiador, porque nos habla de la realidad humana con todas sus contradicciones y complejidades. La apertura gradual de los archivos a investigadores calificados ha contribuido a desmitificar muchas de estas teorías, aunque algunas persistirán probablemente mientras la imaginación humana encuentre atractivo el misterio y lo oculto. ¿Cómo? El estado más pequeño del mundo logró influir en los destinos de los imperios más poderosos. Desde la coronación de Carlomagno en el año 800 hasta las complejas negociaciones con las potencias durante la Segunda Guerra Mundial, el Vaticano ha jugado un papel único en el escenario geopolítico mundial, documentado meticulosamente en Minuzintre. Sus archivos. La Navidad del año 800 marca uno de los momentos más trascendentales en la historia de Occidente. En la Basílica de San Pedro, el Papa León III colocó una corona imperial sobre la cabeza de Carlomagno, rey de los francos, proclamándolo emperador de los romanos. Este acto simbólico, documentado en los archivos, estableció un precedente de enorme importancia. El papado se arrogaba el derecho de legitimar el poder imperial, creando una dualidad de autoridades, la espiritual y la temporal, que definiría la política europea durante 1000 años. Los documentos de la época muestran cómo esta coronación fue cuidadosamente planeada para beneficiar tanto al Papa, que necesitaba un protector militar contra sus enemigos en Italia, como a Carlomagno, que buscaba la legitimidad que solo el heredero de San Pedro podía conferirle. Durante la era de las Cruzadas, los archivos revelan la compleja diplomacia vaticana con el Imperio Bizantino, los reinos musulmanes y los estados cruzados. Particularmente fascinantes son las cartas intercambiadas con Saladino, el líder musulmán que reconquistó Jerusalén en 1187. Contra lo que podría esperarse, estas misivas muestran un sorprendente nivel de respeto mutuo y pragmatismo. Mediante una carta conservada en latín y árabe, el Papa Clemente III negocia el acceso de peregrinos cristianos a los lugares santos mientras reconoce implícitamente la soberanía musulmana sobre la ciudad. Este documento ilustra cómo,
Incluso en 1960, tiempos de conflicto religioso, la Santa Sede mantenía canales diplomáticos que contradecían la retórica más beligerante de la época. La compleja relación con el Sacro Imperio Romano Germánico queda patente en la documentación de la Querella de las Investiduras, un conflicto prolongado sobre quién tenía autoridad para nombrar obispos. Las cartas entre el Papa Gregorio VII y el emperador Enrique IV muestran el acalorado intercambio que culminó en la humillación del emperador en Canosa en 1077, donde, según las crónicas, esperó descalzo en la nieve durante 3 días para obtener el perdón papal. Los registros vaticanos incluyen el texto de la excomunión imperial y la posterior reconciliación, documentos que ejemplifican la capacidad del papado medieval para ejercer presión incluso sobre los gobernantes más poderosos de Europa. Siglos después, los archivos documentan la pragmática diplomacia vaticana durante las guerras napoleónicas. Cuando Napoleón Bonaparte coronó a Josefina en Notre Dame en 1804, el Papa Pío VII asistió a la ceremonia, aunque Bonaparte terminó coronándose a sí mismo en un gesto de independencia frente a la autoridad papal. Los diarios personales del pontífice, ahora accesibles en los archivos, revelan sus complejos sentimientos: admiración por el genio político de Napoleón, temor ante su poder militar y la esperanza pragmática de proteger los intereses de la Iglesia en Francia. Sin embargo, esta relación se deterioraría rápidamente, culminando en la invasión de los estados pontificios y el cautiverio del Papa, episodios documentados con extraordinario detalle en la correspondencia privada y oficial de la época. Quizás uno de los capítulos más controvertidos y estudiados en los últimos años es la diplomacia vaticana durante el régimen nazi. Con la apertura en 2020 de los archivos del pontificado de Pío XII, 1939-1958, los historiadores han podido examinar la respuesta vaticana al Holocausto con un nivel de detalle sin precedentes. Los documentos revelan un papa profundamente preocupado por el destino de los judíos, pero temeroso de que una condena explícita al régimen nazi provocara represalias contra católicos y empeorara la situación de los perseguidos. Telegramas cifrados enviados a anuncios en países ocupados instruían esfuerzos discretos para salvar judíos, mientras que en los documentos internos se expresaba horror ante las noticias del genocidio que llegaban a Roma. Este caso ilustra la tensión constante en la diplomacia vaticana entre principios morales y consideraciones pragmáticas. Una tensión que los archivos documentan con descarnada franqueza en sus memorandos confidenciales. ¿Qué se siente al leer el contrato original, firmado por Miguel Ángel para pintar la Capilla Sixtina? Los archivos vaticanos no solo contienen documentos políticos y religiosos, sino también un extraordinario registro de cómo se crearon algunas de las obras maestras más importantes de la historia del arte occidental, revelando el proceso creativo, las negociaciones económicas y las tensiones entre artistas y patrones. El 8 de mayo de 1508, Miguel Ángel Buonarroti firmó un contrato con el Papa Julio II para decorar la bóveda de la Capilla Sixtina. Este documento, preservado en los archivos, especifica con sorprendente detalle los términos del acuerdo, el tema general, los 12 apóstoles, el plazo de ejecución, originalmente estimado en menos de 2 años, y la remuneración, 3.000 ducados pagaderos en plazos. Lo fascinante es que sabemos, por cartas posteriores también conservadas, que Miguel Ángel convenció al Papa para ampliar radicalmente el proyecto, descartando los 12 apóstoles por un programa iconográfico mucho más ambicioso que incluiría más de 300 figuras representando escenas del Génesis.
Este cambio de planes, documentado en tiempo real a través de la correspondencia entre el artista y varios intermediarios papales, nos permite asomarnos al proceso creativo de una de las obras maestras del Renacimiento. Las tensiones entre los artistas y sus patrones eclesiásticos quedan vívidamente reflejadas en estos documentos. Una carta particularmente reveladora de Rafael Sanzio al cardenal Bibbiena se queja de los retrasos en los pagos por sus trabajos en las estancias vaticanas, mencionando que ha tenido que pedir préstamos para pagar a sus asistentes. En otra misiva, esta vez dirigida directamente al Papa León X, Rafael negocia hábilmente para obtener más libertad creativa, argumentando que ciertas modificaciones sugeridas por teólogos vaticanos comprometerían la armonía estética de la composición. Estos documentos humanizan a estos grandes maestros, mostrándonos no solo a genios creativos, sino también a profesionales preocupados por cuestiones prácticas como salarios, plazos y autonomía artística. La construcción de la nueva Basílica de San Pedro, el proyecto arquitectónico más ambicioso del Renacimiento, generó una montaña de documentación que ofrece una ventana única al funcionamiento de un gran proyecto constructivo del siglo XVI. Los registros incluyen desde las actas de la comisión que seleccionó el diseño de Bramante en 1505 hasta los libros de contabilidad que detallan los salarios diarios de cientos de trabajadores, el costo de materiales e incluso disputas laborales. Particularmente fascinantes son los documentos relacionados con la decisión de Julio II de demoler la antigua Basílica Constantiniana, una decisión que generó considerable oposición. Un memorando conservado en los archivos registra la preocupación de varios cardenales por la destrucción de un edificio de tan gran valor histórico y sentimental, ilustrando cómo incluso en la Roma renacentista existían debates sobre preservación histórica versus modernización. Los inventarios históricos de la colección de arte vaticana constituyen otro tesoro documental de valor incalculable. Un inventario de 1547, ordenado por Paulo III, cataloga meticulosamente la colección papal de esculturas clásicas, incluyendo el famoso grupo del Laocoonte, descubierto en 1506. La descripción detallada no solo registra la ubicación y estado de cada pieza, sino también comentarios sobre su calidad artística y valor estimado. Estos inventarios, realizados regularmente a lo largo de los siglos, permiten a los historiadores rastrear cómo creció la colección vaticana, qué piezas se valoraban en diferentes épocas y ocasionalmente qué obras desaparecieron en tiempos de guerra o disturbios políticos. La recuperación de arte saqueado durante conflictos bélicos es otro tema ampliamente documentado. Tras la caída de Napoleón, el enviado papal Antonio Canova dirigió un esfuerzo diplomático para recuperar cientos de obras maestras llevadas a París. Su correspondencia, conservada íntegramente, revela las complejas negociaciones con las autoridades francesas y las potencias aliadas. En una carta particularmente emotiva al secretario de Estado Vaticano, Canova describe el momento en que supervisó personalmente el descenso del Apolo Belvedere de su pedestal en el Louvre para iniciar su viaje de regreso a Roma. Es como si el Dios mismo anhelara volver a su verdadero hogar, escribió el escultor, reflejando el valor simbólico que estas obras tenían más allá de su importancia artística. Estos documentos nos recuerdan que el patrimonio cultural ha sido siempre un elemento de poder simbólico y prestigio nacional, disputado y negociado al más alto nivel diplomático. ¿Quién puede realmente acceder a los secretos milenarios del Vaticano
¿Y qué ocurre cuando la historia se escribe sin acceso a sus fuentes primarias? El proceso para consultar los archivos apostólicos es tan fascinante como el contenido mismo de los documentos, revelando tensiones entre transparencia, privacidad y la construcción de nuestra memoria colectiva. El proceso para obtener acceso a los archivos está diseñado para equilibrar apertura académica con control sobre estos inestimables tesoros documentales. Solo investigadores con credenciales académicas reconocidas pueden solicitar admisión, presentando una carta formal que detalle su proyecto, afiliación institucional y las fuentes específicas que desean consultar. Esta solicitud es evaluada por los archivistas, que pueden conceder o denegar el permiso. Una vez aprobado, el investigador recibe una tesera, una identificación que debe renovarse anualmente y que permite el acceso a las salas de lectura. Este sistema, establecido en sus líneas generales por León XIII en 1881, ha evolucionado para adaptarse a la creciente demanda de acceso, pero mantiene su carácter selectivo, asegurando que solo profesionales formados manejen estos frágiles documentos históricos. Las restricciones no terminan con la admisión. Los investigadores pueden solicitar un máximo de 3 carpetas de documentos por día y deben especificar exactamente qué materiales desean consultar utilizando los índices disponibles. Estos índices, algunos todavía manuscritos en italiano o latín, son en sí mismos documentos históricos que requieren conocimientos especializados para ser interpretados correctamente. La doctora Isabella Marchetti, historiadora medieval que ha trabajado extensamente en los archivos, describe la experiencia. Navegar por estos catálogos es como un juego de detectives históricos. A veces pasas días buscando referencias cruzadas hasta dar con el documento exacto que necesitas. Pero cuando finalmente tienes en tus manos una carta escrita hace 800 años, la emoción compensa todas las dificultades. Es como establecer un diálogo directo con el pasado. La política de los 75 años es quizás la restricción más conocida y controvertida. Según esta norma, los documentos papales solo se hacen accesibles a los investigadores 75 años después de concluido el pontificado correspondiente. Sin embargo, cada papa puede decidir abrir archivos más recientes a su discreción. Juan Pablo II, por ejemplo, permitió el acceso anticipado a documentos relacionados con la Segunda Guerra Mundial, reconociendo el intenso interés académico en el papel de Pío XII durante el Holocausto. En 2020, el Papa Francisco abrió completamente los archivos de ese pontificado, ilustrando cómo estas decisiones responden tanto a consideraciones históricas como a presiones contemporáneas por mayor transparencia. El impacto de las restricciones de acceso en la construcción de narrativas históricas queda claramente ilustrado en casos como la controversia sobre Pío XII. Durante décadas, historiadores que no pudieron acceder directamente a los archivos completos basaron sus análisis en compilaciones parciales publicadas por el Vaticano en 1965. Que inevitablemente reflejaban una selección. Esto llevó a interpretaciones polarizadas. Algunos retrataban al Papa como silencioso frente al genocidio, mientras otros lo defendían como protector secreto de judíos perseguidos. Con la apertura total de los archivos, emerge una imagen mucho más matizada que incluye ambos elementos. Preocupación genuina por las víctimas y acciones discretas para ayudarlas, junto con cálculos geopolíticos y temores sobre las consecuencias de una condena pública.
Este caso ejemplifica cómo el acceso limitado a fuentes primarias puede distorsionar nuestra comprensión de eventos históricos complejos. Las historias de descubrimientos transformadores realizados en los archivos abundan entre los investigadores. La historiadora alemana Barbara Fralle encontró en 2001, entre documentos aparentemente no relacionados, las actas originales del juicio a los templarios, demostrando que el Papa Clemente V inicialmente los absolvió de herejía antes de sucumbir en la presión del rey francés Felipe IV. Este hallazgo revolucionó nuestra comprensión de uno de los episodios más misteriosos de la historia medieval. Tales descubrimientos ilustran por qué los historiadores consideran estos archivos un tesoro irreemplazable. A pesar de las dificultades de acceso, ofrecen la posibilidad de reescribir capítulos enteros de nuestra historia común basándose en evidencia documental de primera mano. ¿Qué hace que los archivos vaticanos sean únicos entre los grandes repositorios documentales del mundo? Desde la Biblioteca de Alejandría hasta los archivos nacionales modernos, diversas culturas han desarrollado diferentes formas de preservar su memoria colectiva. Una comparación revela tanto las singularidades del enfoque vaticano como los desafíos universales de la conservación histórica. A diferencia de los archivos nacionales de Estados Unidos, que se rigen por el principio de que los documentos gubernamentales pertenecen fundamentalmente al pueblo americano, los archivos vaticanos mantienen una concepción más tradicional de propiedad institucional. Mientras que en Washington, la Ley de Libertad de Información garantiza a cualquier ciudadano el derecho de solicitar documentos federales, con pocas excepciones. En el Vaticano, el acceso sigue siendo un privilegio concedido selectivamente a investigadores cualificados. Esta diferencia refleja distintas tradiciones políticas, la transparencia como valor democrático moderno versus la discreción como virtud en una institución milenaria que ha sobrevivido en parte gracias a su capacidad para proteger información sensible en tiempos turbulentos. En términos de continuidad histórica, pocos archivos pueden competir con el Vaticano. Los archivos nacionales de Francia, por ejemplo, aunque extraordinariamente ricos, sufrieron pérdidas significativas durante la Revolución Francesa, cuando documentos asociados con el antiguo régimen fueron deliberadamente destruidos como símbolos de opresión. De manera similar, los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial diezmaron colecciones en Alemania y Japón. En contraste, la continuidad institucional de la Santa Sede ha permitido una preservación relativamente ininterrumpida de sus registros a lo largo de siglos, con la notable excepción del periodo napoleónico. Esta continuidad convierte a los archivos vaticanos en un caso único para estudiar la evolución de prácticas administrativas, diplomáticas y culturales a lo largo de más de un milenio. Las políticas de digitalización también revelan enfoques divergentes. La Biblioteca Británica ha emprendido ambiciosos proyectos para digitalizar y poner en línea millones de documentos, haciéndolos accesibles gratuitamente a cualquier persona con conexión a Internet. El Vaticano ha sido más selectivo, digitalizando prioritariamente documentos de particular importancia histórica o extrema fragilidad, pero manteniendo un acceso más restringido a estas copias digitales. Esta cautela refleja tanto limitaciones presupuestarias como preocupaciones sobre la interpretación adecuada de documentos que, sacados de su contexto histórico y sin el aparato crítico necesario, podrían ser malinterpretados por el público. En general, las colaboraciones internacionales entre archivos representan un área donde las tradiciones convergentes y divergentes se hacen evidentes. En 2017,
Los archivos vaticanos participaron junto con instituciones de 60 países en el proyecto Archives Portal Europe, creando un catálogo unificado que permite a los investigadores localizar documentos relacionados dispersos en múltiples archivos nacionales. Este tipo de colaboración transnacional facilita investigaciones que trascienden fronteras modernas, reconociendo que la historia rara vez se confina a las actuales divisiones políticas. Al mismo tiempo, el Vaticano mantiene políticas distintivas sobre qué materiales incluir en estos portales compartidos, reflejando su estatus único como Estado soberano y sede de una religión mundial. El valor singular de los archivos religiosos. En la preservación de la historia mundial, a menudo se subestima en discusiones sobre patrimonio documental. A diferencia de los archivos estatales, que típicamente se centran en documentación administrativa y legal, los archivos vaticanos contienen una extraordinaria riqueza de material sobre aspectos culturales, artísticos, científicos y antropológicos. Los informes de misioneros, desde las Américas hasta China, ofrecen algunas de las primeras descripciones detalladas de culturas indígenas, a menudo escritas por observadores que aprendieron lenguas locales y vivieron integrados en comunidades nativas. Estos documentos, aunque inevitablemente filtrados a través de una perspectiva religiosa específica, preservan información sobre tradiciones y conocimientos que de otro modo se habrían perdido completamente durante la expansión colonial europea. ¿Debería un tesoro histórico como los archivos vaticanos ser completamente público? En un mundo cada vez más conectado y transparente, las políticas de acceso restrictivo a documentos históricos generan intensos debates que van al corazón de cómo construimos nuestra comprensión colectiva del pasado y quién controla esta narrativa. Historiadores como el profesor Robert Ventresca de la Universidad de Western Ontario han criticado consistentemente lo que consideran políticas excesivamente restrictivas. Estos documentos no pertenecen solo a la Iglesia Católica, sino a toda la humanidad, argumenta Ventresca. Cuando hablamos de eventos como el Holocausto, donde millones de vidas fueron destruidas, el acceso completo a todas las fuentes disponibles no es simplemente una cuestión académica, sino un imperativo moral. Esta perspectiva refleja una concepción moderna de los archivos históricos como bienes públicos globales, especialmente cuando contienen información relevante para comprender traumas históricos colectivos o violaciones de derechos humanos. El caso de Pío XII y el Holocausto ejemplifica las tensiones entre privacidad institucional y derecho público a la verdad histórica. Durante décadas, el Vaticano resistió presiones para abrir completamente los archivos de este pontificado, argumentando que necesitaban ser catalogados adecuadamente antes de ser accesibles a investigadores. Críticos sugirieron que esta demora tenía motivaciones más complejas, relacionadas con la preocupación sobre cómo afectaría la reputación de la Iglesia una exposición completa de sus acciones y omisiones durante el genocidio. La eventual apertura de estos archivos en 2020 fue recibida positivamente por la comunidad académica, aunque algunos lamentaron que llegara demasiado tarde, cuando muchos sobrevivientes ya habían fallecido sin ver una completa rendición de cuentas histórica. Las controversias sobre abusos sexuales dentro de la Iglesia han generado nuevas demandas de transparencia archivística. Organizaciones de víctimas han solicitado acceso a documentos internos relacionados con cómo la jerarquía eclesiástica manejó las denuncias de abusos a lo largo de décadas. El Vaticano ha respondido con medidas parciales, como levantar el secreto pontificio para casos de abuso en 2019,
pero mantiene restricciones significativas sobre archivos históricos relacionados con estos casos. Esta tensión refleja el difícil equilibrio entre proteger la privacidad de las víctimas y acusados, mientras se permite suficiente transparencia para que la sociedad comprenda y aprenda de estos dolorosos episodios. Un contraste revelador puede establecerse comparando las políticas vaticanas con las de otras instituciones religiosas. Los archivos de la Iglesia de Inglaterra, por ejemplo, siguen generalmente la Ley Británica de Archivos Públicos, con una regla de 20 años para la mayoría de los documentos administrativos. La Iglesia Ortodoxa rusa, tras décadas de restricciones durante la era soviética, ha adoptado recientemente políticas más abiertas para documentos históricos, aunque mantiene controles estrictos sobre materiales relacionados con asuntos internos contemporáneos. Estas diferentes aproximaciones reflejan tanto tradiciones culturales específicas como circunstancias históricas particulares que han moldeado la relación de cada institución religiosa con su pasado documentado. El debate ético fundamental gira en torno a preguntas sobre propiedad cultural e información histórica. ¿A quién pertenecen realmente estos documentos? ¿A la institución que los creó y preservó durante siglos? ¿A los descendientes de las personas mencionadas en 1900? Ellos o constituyen un patrimonio común de la humanidad, especialmente cuando iluminan eventos de significación global. El Vaticano, a través de su portavoz oficial, ha argumentado que preservar cierta reserva no significa ocultar la verdad, sino proteger la dignidad de todos los involucrados, incluyendo víctimas, testigos y acusados, algunos de los cuales nunca fueron formalmente juzgados. Este argumento subraya la complejidad de equilibrar valores igualmente importantes: transparencia histórica, justicia para las víctimas, presunción de inocencia y respeto por la privacidad incluso después de la muerte. ¿Qué futuro les espera a los archivos apostólicos en un mundo digital, donde la información fluye instantáneamente y las expectativas de transparencia son cada vez mayores? La institución milenaria se encuentra en una encrucijada, intentando equilibrar tradición y modernidad mientras redefine su papel en el siglo XXI. El cambio de nombre de secretos a apostólicos en 2019 simboliza una transición más profunda en la filosofía institucional. Como explicó el Papa Francisco al anunciar esta modificación, ya no hay razón para que el adjetivo secreto continúe. Los archivos apostólicos vaticanos nacen del corazón de la Iglesia y están destinados a preservar la luz de la verdad histórica. Este cambio no fue meramente cosmético, sino que reflejó un reconocimiento de la necesidad de adaptarse a las expectativas contemporáneas de mayor apertura y accesibilidad. Informes internos, ahora disponibles, revelan que esta decisión fue precedida por años de debate dentro de la Curia romana, con voces tanto conservadoras como reformistas, argumentando sobre cómo modernizar los archivos sin comprometer su integridad histórica. La influencia de donaciones internacionales en la modernización de los archivos revela la dimensión económica de la preservación histórica. La fundación estadounidense Treasures of History ha aportado millones de dólares para proyectos de digitalización y conservación, ayudando a financiar equipamiento costoso como escáneres de alta resolución y sistemas de control ambiental. Esta colaboración público-privada ha permitido avances que el presupuesto vaticano por sí solo no podría sostener, pero también ha suscitado preguntas sobre la posible influencia de donantes externos en las prioridades de preservación. Los documentos internos muestran discusiones sobre cómo equilibrar estas contribuciones financieras con la independencia institucional.
un dilema común a muchas instituciones culturales en la era de la filantropía globalizada. Las investigaciones académicas actualmente en curso ilustran la continua relevancia de estos archivos para nuestra comprensión del pasado reciente. La apertura de los documentos de Pío XII ha desencadenado una explosión de nuevos estudios que están refinando nuestra comprensión no solo del Holocausto, sino también de la Guerra Fría temprana. Historiadores como David Kertzer, cuyo libro El Papa y Mussolini ganó el premio Pulitzer, basándose en investigaciones en los archivos vaticanos, están ahora explorando las complejas relaciones entre la Santa Sede y los regímenes totalitarios del siglo XX. Estos estudios están revelando matices que desafían tanto a defensores incondicionales como a críticos simplistas del papel histórico del Vaticano. Las revelaciones sorprendentes del prefecto Dom Sergio Pagano sobre hallazgos inesperados demuestran cómo los archivos continúan, proporcionando nuevas perspectivas incluso sobre periodos aparentemente bien estudiados. El descubrimiento del financiamiento del cónclave de 1922, mediante transferencias telegráficas cifradas desde iglesias estadounidenses, ilustra las complejas redes financieras transnacionales que sustentaban operaciones aparentemente puramente espirituales. Los archivos siempre guardan sorpresas, comenta Pagano. Documentos que nadie ha solicitado en décadas pueden de repente iluminar aspectos completamente nuevos de eventos que creíamos conocer bien. Esta es la magia de trabajar. Aquí, cada día existe la posibilidad de redescubrir un fragmento olvidado de historia. El futuro tecnológico de los archivos probablemente incluirá una digitalización mucho más amplia, aunque los planes actuales sugieren un enfoque gradual y selectivo. Un documento estratégico interno, recientemente hecho público, esboza un programa de 25 años para crear copias digitales de alta resolución de las colecciones más significativas y frágiles. Sin embargo, a diferencia de algunas instituciones que han optado por la digitalización masiva y el acceso en línea universal, el Vaticano parece favorecer un modelo híbrido que preserve el valor de la investigación presencial mientras expande gradualmente el acceso remoto para investigadores acreditados. Esta cautela refleja tanto consideraciones prácticas. El inmenso volumen de material haría prohibitivamente costosa una digitalización completa, como filosóficas. La creencia de que ciertos documentos requieren contextualización adecuada para ser correctamente interpretados. El papel de los archivos apostólicos en la era de la desinformación y las fake news adquiere una dimensión particularmente relevante. En un mundo donde las conspiraciones y falsedades pueden propagarse viralmente antes de que los hechos tengan tiempo de ponerse los zapatos, según la expresión popular, repositorios de documentación original, verificable como los archivos vaticanos, representan baluartes cruciales de la verdad histórica. Como observa la archivista Bárbara Frale, cuando alguien afirma que la Iglesia ocultó la verdad sobre Jesús, o los templarios, o cualquier otro tema histórico, podemos responder: aquí están los documentos originales, vengan a estudiarlos. La evidencia primaria es el mejor antídoto contra la desinformación histórica. Esta función social de los archivos, como guardianes de la evidencia documentada, cobra nueva urgencia en la era digital, donde la frontera entre hechos históricos y ficciones atractivas se desdibuja constantemente en las redes sociales y otros medios.